Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 6 de la primera carta a Timoteo. Es el último capítulo de esta carta donde hemos encontrado mensajes importantísimos para nuestra vida espiritual. Ahora el apóstol se dirige a Timoteo y le proporciona instrucciones finales sobre cómo vivir una vida cristiana y cómo tratar a los demás. Todo lo que el apóstol le enseña aquí a Timoteo es importantísimo, vital para nuestra vida espiritual. Y yo te invito para que tú puedas estudiar este capítulo, reflexionar en él y entonces llegar a un cambio en tu liderazgo, en tu ministerio, que Dios esté a tu lado. Dice la Biblia, 1 Timoteo 6. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Interesante este mandato o esta enseñanza que le está dejando aquí Pablo a Timoteo. Parece que está respaldando la esclavitud. Y mira que la esclavitud era algo que sucedía en aquel entonces. Era de cultura, para la cultura romana. Y como estos estaban siendo liderados por Roma, que era el imperio más poderoso que había en aquel entonces, así que ellos tenían la esclavitud. Y si los primeros cristianos ministros hubiesen atacado directamente la institución de la esclavitud, que era permitida por la ley romana, como te mencioné, entonces esto hubiese dado la apariencia de que el cristianismo se oponía a la ley y al orden. Y esto podría haberse producido insurrecciones y derramamiento de mucha sangre. Y de esa manera Dios y el Evangelio hubiesen sido blasfemados. Por eso Pablo le enseña allí a Timoteo, bueno, ya que está esta ley y no se puede revocar porque pues es una ley de Roma y tenemos que sujetarnos a las autoridades, como él lo va a enseñar en otras cartas el apóstol Pablo. Entonces dice, pues los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Ahora el versículo 2 dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Entonces nótese bien que lo que está haciendo el apóstol es muy sabio, es muy prudente, no irse en contra de la ley romana que permitía la esclavitud. Si la iglesia cristiana se iba en contra de esto, iba a tener muchos problemas. Así que el cristianismo habría sido solo una teoría filosófica si sus enseñanzas no cambiaban la fibra moral del hombre y no pudieran impartirle una esperanza que va más allá de todos los sinsabores terrenales. La dignidad de la enseñanza del Evangelio descansaba de ese modo en la calidad del carácter desarrollado en la vida de sus seguidores. Por eso el esclavo cristiano debía ser un ejemplo y sobre ellos recaía una responsabilidad mayor. Los esclavos y los amos paganos podrían entonces apreciar la diferencia de la honradez y el respeto que el cristianismo inculcaba en un esclavo convertido. Ellos iban a notar la diferencia, pero si los esclavos cristianos demostraban que ellos eran menos respetuosos que los no cristianos, entonces el evangelio se habría considerado peor que el paganismo y se habría dificultado demasiado su difusión. Hubiese sido muy difícil predicar el evangelio. Por eso Pablo aquí le está hablando a una iglesia, le está enseñando a Timoteo, para que Timoteo, ya que está dirigiendo una iglesia donde hay algunos esclavos, porque como te dije, esto era la ley romana, permitía la esclavitud, entonces ya que estaban así, pues él debía enseñarles que ellos como cristianos, como esclavos cristianos, debían ser un ejemplo para sus amos que eran paganos y ser mejores, más destacados que los esclavos no cristianos, para que el cristianismo quedara en alto y de esa manera se pudiera entonces avanzar más. Pues obviamente los amos paganos que tuviesen los esclavos cristianos, ellos se darían cuenta que realmente valía la pena y era mejor tener un esclavo cristiano, y así el evangelio se iba propagando, y de hecho muchos se ganaron de esta manera. Es decir, muchos se convirtieron al cristianismo al ver la actitud y al ver el testimonio de estos esclavos
esclavos cristianos. Por eso el apóstol Pablo le está enseñando a Timoteo para que él adiestre, enseñe, instruya a la iglesia y de esta manera puedan ser un testimonio vivo, puro, donde quiera que ellos estén. Ahora, el versículo 3 ahora contrasta con aquellos que vienen enseñando otra cosa diferente. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Mira esta afirmación, esta sentencia que envía el apóstol, porque es que se estaban levantando muchos que venían enseñando en contra de la esclavitud y decían, ustedes como cristianos no pueden permitir ser más esclavos porque en Cristo somos libres y también nos liberta de la esclavitud. Y eso hacía que los cristianos se rebelaran contra sus amos, los esclavos cristianos obviamente, hacía que ellos se rebelaran, pero esta era una enseñanza muy peligrosa, porque como te dije al principio, esto haría que la difusión del evangelio fuese bastante difícil, porque pues el imperio romano iba a oponerse más en contra del evangelio. Esta no era la voluntad de Dios, por eso Dios enseña aquí a Pablo, para que Pablo enseñe a Timoteo y Timoteo enseñe a la iglesia. Si la enseñanza religiosa no produce vidas piadosas, se condena a sí misma. El valor de toda instrucción espiritual se mide por el grado de salud espiritual que disfrutan sus seguidores. Entonces ahora Pablo dice, mira, estos falsos maestros que vienen hablando para que el cristianismo se vaya en contra del imperio romano, ellos están alejados de la verdad bíblica y ese mensaje no es correcto, ese mensaje es satánico. Y él dice, es un mensaje que está envanecido, nada sabe esa persona, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas. Todo eso sale de esa enseñanza. Y me llama mucho la atención lo que dice el comentario bíblico adventista. Dice así: el problema básico de los maestros intransigentes que enseñan doctrinas erróneas y sin importancia es su actitud personal hacia la verdad. Han deformado su mente para defender sus posiciones personales porque su engreimiento los convence de que no pueden equivocarse. Los dirigentes judíos que rechazaron las palabras de Cristo decidieron apoyar la tradición y no fomentar la verdad, no importa dónde se la encontraba. Mira bien, eso es lo que pasa. Una persona que está en el error, él enseña como si fuese el único que tuviese la verdad y todos los demás están equivocados. Y por eso dice el texto bíblico aquí que ellos tienen disputas necias de hombres, hay pleitos, hay envidias, hay sospechas, malas sospechas y hay enfrentamientos. Esto pasa con una persona que está en el error y él viene con su engreimiento pensando que él es el único que tiene la razón. ¿Te has dado cuenta de estas personas que se levantan en contra de nuestra iglesia? Salieron o estaban en nuestra iglesia, pero como dice el apóstol Juan, y cuando lleguemos allí a las cartas de Juan ampliaremos un poco más, pero el apóstol Juan dice, estaban con nosotros y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros no hubiesen salido de aquí, o sea, no hubiesen salido a luego atacarnos. Y estas personas se levantan atacando la iglesia y tú empiezas a dialogar con ellos y ellos vienen con una prepotencia impresionante, una arrogancia, pretendiendo saber más que todos los demás, y lo que ellos dicen es toda la verdad y están ellos en lo correcto y los demás equivocados. A estos maestros es a los que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo cuando le está enseñando a Timoteo. Le dice, apártate de esas personas, apártate de ellos. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La piedad, es importante que nosotros como cristianos seamos piadosos. Y como te leí ese texto del comentario bíblico adventista, me llama la atención y quiero leértelo otra vez más. Dice, si la enseñanza religiosa no produce vidas piadosas, se condena a sí misma. El valor de toda instrucción espiritual se mide por el grado de salud espiritual que disfrutan sus seguidores. Cristo nos enseña a tener vidas piadosas, a ser amorosos, misericordiosos, ser diferentes.
Pero si tú vienes con tu arrogancia, tratando a todos mal, mirando a todos por debajo del hombro, como dicen algunos por allí, ¿no? Creyéndose más importante que los demás, es evidencia clara de que realmente Cristo no está en tu corazón. El cristiano, querido hermano, debe ser una persona piadosa, mansa, humilde de corazón. Pero estos falsos maestros que se levantaban allí en la iglesia de Éfeso, recuerda que Timoteo era el ministro de la iglesia de Éfeso y Pablo lo está enseñando, puliendo, corrigiendo en algunos asuntos para que él tenga autoridad y pueda enfrentar a estas personas, y le dice: apártate de esas personas, son prepotentes, arrogantes. Y hoy día también podemos aplicar estas enseñanzas a nosotros, debemos aplicarlas, de hecho, debemos aplicarlas porque hay muchos falsos maestros que se están levantando hoy. Hoy en día que hay tanta tendencia en las redes sociales, se utiliza tanto, se levantan cada día supuestos maestros o personas diciendo la iglesia adventista apostatado y tantas razones, 15 razones, 20, 30 razones por las cuales dejo de ser adventista, y graban sus videos y empiezan a atacar la iglesia. Y uno empieza a analizar esos videos y se da cuenta que estos hombres tienen las mismas características que está presentando aquí el apóstol Pablo en Timoteo, en la primera carta de Timoteo capítulo 6, versículo 3 en adelante. Ellos se creen que tienen la verdad y todos los demás están equivocados. Dicen: la iglesia ha apostatado porque empecé a estudiar bien la Biblia y la iglesia no estudia bien la Biblia. Eso es erróneo, porque está atacando algo sin conocerlo realmente y empieza a enseñar cosas que la iglesia no predica. Y querido hermano, recuerda que tú y yo debemos hablar es la palabra de Dios, sin cuestionar, sin atacar a las personas. Debemos ser piadosos, mansos y humildes de corazón. Pero lamentablemente siempre habrán estas personas así. A ellos, dice el apóstol, apártate de estas personas, porque ellos, dice el versículo 9, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mira bien lo que le está diciendo. Hay muchos que han tomado la religión como una fuente de ingreso de dinero y empiezan a enseñar cosas extrañas para ganar seguidores y ganar así bastante dinero. Esa es la raíz de todos los males, es el amor al dinero, y por el dinero muchos han apostatado de la fe. Hoy día sucede igual. Muchas personas se levantan atacando a la iglesia porque esto lo va a hacer virales en las redes sociales, y al grabar su video, entonces esto va a ser tendencia y muchos por la curiosidad van a empezar a verlo. Querido hermano, debemos renunciar y alejarnos de esas personas, no ver esos videos, separarlos, alejarlos de nosotros. Deja de estar revisando el internet, deja de estar revisando YouTube, Facebook, porque allí aparece mucha basura. Ve a la palabra de Dios, porque es la Biblia quien tiene la verdad, toda la verdad. No estoy diciendo que no veas lo demás. Sí, debes, como dice el apóstol, escudriñarlo todo y rechazar lo malo y retener lo bueno. Pero hay cosas que tú sabes que son malas, entonces no pierdas tiempo viéndolas. Más bien, céntrate en la palabra de Dios, en la Biblia. Estudia la palabra del Señor, porque allí está todo lo que tú y yo necesitamos. Dice el versículo 11, y aquí hay un consejo muy importante para ti y para mí. Dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Allí está. Huye de eso. Como te digo hoy, querido hermano, huye de todos esos videos, todas esas cosas que salen en las redes sociales. Huye de eso, porque va a llenar tu mente de basura, de cizaña. Y más bien céntrate en la palabra del Señor. Y ten algo claro: la iglesia adventista es la iglesia verdadera, no habrá otra. No es que se va a surgir un grupo por allá y que la iglesia apostató. No, eso no es así. Debes estar seguro en lo que la Biblia dice y deja de escuchar todos esos cuentos que dicen los demás. Dice la carta 33 del año 1895: echa mano de la vida eterna, venid a Jesús con fe,
pedid y recibiréis. Se promete el perdón de los pecados al que se arrepiente, la justificación al que cree y la corona de la vida al que es fiel hasta la muerte. Gloria al Señor. Ahí está, querido hermano. Busca a Cristo Jesús y entrégate a Él, porque Él es el único que puede ayudarte. Y el apóstol sigue aconsejando eso a Timoteo: aléjate de todas esas cosas malas. Oh Timoteo, dice el versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Qué consejos tan importantes y valiosos que nosotros hoy debemos prestarle atención. La sierva del Señor dice: Dios es el fundamento de todas las cosas. Toda verdadera ciencia está en armonía con las obras divinas. Toda verdadera educación conduce a obedecer al gobierno de Dios. La ciencia despliega nuevas maravillas ante nuestros ojos, se remonta a lo alto y explora nuevas profundidades, pero en su investigación no produce nada que esté en conflicto con la revelación divina. La ignorancia quizá procure apoyar falsos conceptos de Dios recurriendo a la ciencia, pero no están en desacuerdo el libro de la naturaleza y la palabra escrita. Cada uno proyecta luz sobre el otro. Correctamente entendidos, hacen que conozcamos a Dios y su carácter, enseñándonos algo de las leyes sabias y bondadosas por medio de las cuales Él obra. Entonces mira bien, aquí el texto de la sierva de Dios dice que la ciencia y la religión no están en desacuerdo, pero esa ciencia que va en desacuerdo con la religión es la falsamente llamada ciencia, dice aquí el texto bíblico. Y otro texto de la Revista and Herald del 1 de abril del año 1898 dice: necesitamos estar continuamente en guardia contra las sofisterías acerca de la geología y otras ramas de la falsamente llamada ciencia, que no tienen nada que ver con la verdad. Las teorías de los grandes hombres necesitan ser zarandeadas cuidadosamente del más ligero vestigio de sugestiones de incredulidad. Una semillita sembrada por maestros en nuestras escuelas dará lugar a una cosecha de incredulidad si es recibida por los alumnos. Todo el brillo del intelecto que poseen los hombres ha sido dado por el Señor y debe ser dedicado a su servicio. Gloria al Señor. Esta es la enseñanza del apóstol a Timoteo. Céntrate solamente en la palabra de Dios y lo que Él te enseña, no lo que te enseñan los demás. Aléjate de los falsos maestros. Deja de escuchar esas cosas. Hoy te digo a ti, querido hermano, deja de supervisar aquellas cosas que viene de una procedencia engañosa. Aléjate de eso. Si hay alguien que viene atacando a la iglesia, ni siquiera revises, ni siquiera abras ese video. Mira lo que edifique tu vida. Pero por encima de esos videos y todas las redes sociales y las páginas de internet que puedas encontrar, ve a la palabra de Dios, porque solo el que haya fortalecido su vida con la verdad registrada en la Biblia podrá resistir en el último gran conflicto. Ocúpate en la lectura. Es lo que Pablo le decía a Timoteo y lo que hoy el Señor nos dice a nosotros. Ocúpate de la buena lectura, la lectura de la palabra de Dios y todo lo que fortalezca tu fe. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!